Buenos días, mi nombre es Diego Saravia, me pueden encontrar en el correo electrónico dsa@unsa.edu.ar, dsa@unsa.edu.ar. Yo trabajo en la Universidad Nacional de Salta, en Argentina, y voy a hablar hoy de neutralidad tecnológica a pedido de la Asociación de Software Libre del Ecuador. Bueno, en primer lugar, existen varios documentos en Internet, algunos de ellos los he escrito personalmente, que pueden servir de bibliografía y de apoyo para esta charla. Ustedes en Google lo pueden encontrar poniendo Diego Saravia, neutralidad tecnológica. Otro artículo lo pueden encontrar poniendo Diego Saravia y compras de los gobiernos. Otro artículo, igualdad ante la ley. Existen además innumerables artículos de muchísimas personas con distintas posiciones sobre este tema, así que pueden encontrar en Internet un gran debate sobre la cuestión. ¿Cuál es el problema al cual hace alusión este título tan extraño de neutralidad tecnológica? Bueno, nosotros, en particular los defensores del software libre, muchos de nosotros pensamos que la puesta en debate de este tema es una reacción de los monopolios del software ante el avance del software libre. Existe un principio general de acción de los gobiernos que es el de la igualdad ante la ley, de que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos ante la ley. Y este es el fundamento, el supuesto fundamento en el cual se basa el concepto de neutralidad tecnológica. Pero bueno, nosotros creemos que se está deformando este concepto para plantearlo como un concepto distinto que sería el de neutralidad tecnológica. Entonces, bueno, vamos a empezar a discutir estos temas y la charla se va a tratar justamente de cuáles son los conceptos que están involucrados en la idea de igualdad ante la ley, cuáles son los conceptos que están vinculados entre neutralidad tecnológica y por qué se está planteando este debate, por qué es importante y por qué tenemos que pensar en este tipo de cuestiones. En primer lugar, ¿cuál es el contexto? El contexto es un contexto en el cual numerosos gobiernos de distintas regiones y de distintos países están empezando a utilizar cada vez con más frecuencia software libre y están justificando este tipo de decisiones para utilizar software libre, no solamente en las ventajas tecnológicas, en las ventajas económicas, en las ventajas legales, sino también en un conjunto importante de ventajas sociales, de ventajas culturales, y esto está empezando a ser resistido. Entonces, bueno, los monopolios internacionales del software están intentando buscar argumentos para evitar que los gobiernos vean en el software libre una opción para el desarrollo de sus pueblos. Este es el contexto en general de la problemática. Entonces, bueno, vamos a empezar primero planteando el concepto que nosotros consideramos correcto, que es el concepto que es aceptado prácticamente en forma universal por todos los gobiernos y todas las ideas políticas, que es el concepto de igualdad ante la ley. Es decir, que todas las personas tienen que tener los mismos derechos y que los estados tienen que intentar garantizar esto, sobre todo en sus propias acciones. Entonces, ¿cómo se traduce el problema de igualdad ante la ley en la cuestión del software, en la cuestión de la tecnología? Bueno, tiene muchas facetas. Este problema vamos a analizar algunas de ellas. En primer lugar, una de las cuestiones más importantes con relación a las acciones del Estado, con relación al software y a las distintas tecnologías, es la cuestión de los estándares. Muchos de nosotros y mucha gente piensa que el Estado tiene que mantener en sus sistemas de comunicación y de interacción con los ciudadanos un conjunto de estándares que permitan la libre concurrencia de todas las personas y de todos los actores, independientemente de los medios que utilicen. Es decir, si un Estado está pidiendo que para pagar impuestos se utilice determinado tipo de tecnología que va vinculada a determinada marca, está obligando a todos los ciudadanos de determinado país a comprarle equipos al proveedor de esa marca. Bueno, esto es una clara violación del principio de igualdad ante la ley, porque le está obligando el Estado a sus ciudadanos a elegir una marca y no otra marca alternativa. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, el Estado lo que tiene que especificar es cuáles son las condiciones que tienen que tener, por ejemplo, los archivos de intercambio o cuáles son los protocolos de comunicación, y esta especificación debe ser independiente de una marca, es decir, debe poder ser satisfecha por cualquier
empresa que decida hacer un producto que permita a los usuarios comunicarse con sus gobiernos. En el caso de Ecuador, por ejemplo, es uno de los países de América Latina que cumple este requisito, es decir, la organización que recauda los impuestos ha publicado un estándar en un formato abierto, que es el XML, que cualquier ciudadano del Ecuador puede por sí mismo llenarlo siguiendo las instrucciones, o puede contratar a una empresa o comprar un software que cumpla estos requisitos. Y el Estado de Ecuador no obliga a nadie a utilizar determinado software de determinada marca con este fin. No sucede lo mismo, por ejemplo, en Argentina, donde la AFIP exige el uso de determinado software que solo funciona en determinado sistema operativo para hacer las rendiciones de impuestos. Así que ahí tenemos un claro ejemplo de cuando no se aplica la igualdad ante la ley, porque un Estado está exigiendo a sus ciudadanos utilizar determinada tecnología de determinada marca provista por determinado proveedor para hacer algo que todo el mundo tiene que hacer, que es una obligación pública. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución a esto? Los estándares. ¿Y qué es lo importante de este tipo de estándares? Primero, que tienen que ser libres, es decir, cualquiera los puede conocer, tienen que ser abiertos, tienen que ser gratuitos, es decir, no puede estar obligado el ciudadano a pagar determinado dinero para acceder a determinado estándar. Tienen que ser estándares que se puedan discutir públicamente, es decir, que todos los interesados puedan fijar una opinión al respecto de los estándares, puedan decir esto es mejor, esto es peor, este estándar garantiza la privacidad, este estándar tiene un problema en este lugar, que eso se discuta en algún tipo de cuerpo público y que finalmente se tome una decisión que refleje una racionalidad. Entonces es importante, en el caso de los estándares que tienen que adoptar los estados, que exija algún cuerpo normativo que garantice estos extremos y que los estándares tampoco estén atados a determinado proveedor o a determinada marca, o que estén cubiertos por algún tipo de patente o por algún tipo de copyright restrictivo que impida su libre uso. Entonces, la primera característica en cuestiones tecnológicas que tenemos que ver para garantizar el extremo de igualdad ante la ley es la existencia de estándares en los mecanismos de almacenamiento, de transmisión, de intercambio de archivos y de datos. Es una de las primeras condiciones que tenemos que lograr. Bueno, hay varias otras cuestiones que tenemos que ver. Quizás aquí ya entramos en la cuestión que más le está preocupando a los monopolios en este momento, que es las formas en que el Estado adquiere el software y cómo garantiza este extremo de igualdad ante la ley. Suele estar en la mayor parte de las normas de adquisición de bienes de los estados que uno en una licitación pública no puede exigir determinada marca. Y esto es una cuestión importante, es decir, cuando el Estado compra software, compra hardware, compra cualquier otro elemento, tiene que poner en los pliegos de adquisición qué es lo que realmente necesita, independientemente de las marcas, independientemente de quién lo provee. Y esto rara vez se está cumpliendo en las tecnologías. Uno habitualmente ve los pliegos de compras de productos en las licitaciones que se especifican directamente las marcas, o que se especifican cosas como que se deberá tener un sistema antivirus. Y por ejemplo, el sistema antivirus solamente es necesitado, por ejemplo, por un sistema operativo de una marca. No es algo que necesiten otro sistema operativo. Entonces eso está ya dirigiendo la licitación en algún sentido. Entonces el concepto de igualdad ante la ley debe garantizar que cualquiera sea el proveedor pueda ofrecer los productos que el Estado está pidiendo sin estar atado a alguna clase de monopolio, marca o condición particular. Y aquí entra la discusión porque justamente cuando algunos gobiernos empiezan a solicitar o hacer actividades en software, porque ni siquiera lo adquieren, simplemente lo bajan de internet, software libre, bueno, algunos monopolios empiezan a protestar porque dicen que esto los discrimina a ellos. Bueno, vamos a analizar un poco esta cuestión. En primer lugar, no hay aquí discriminación, porque no hay nada que impida que ningún monopolio entregue software libre. Es decir, ¿quiénes son los que deciden que determinado software sea cerrado, sea abierto, tenga determinadas características? Bueno, son los mismos proveedores. Y no hay nada que le impida a determinado proveedor ofrecer software en las condiciones que le pidan los estados. Es decir, si un estado dice que necesita acceder al código fuente del software, por el motivo que sea, y luego vamos a ver por qué esto es razonable que sea así, el proveedor puede perfectamente decidir hacerlo. Ahora, ¿cuál es el problema para los monopolios? Que ellos están acostumbrados a no ofrecer estas condiciones por distintos motivos y quieren seguir haciéndolo, pero bueno, hay que tener en cuenta que esto es una decisión de ellos y que nada les impide hacerlo.
Entonces, es fundamental, de fundamental importancia comprender que los estados tienen todo el derecho de exigir en sus pliegos de licitaciones condiciones que las necesitan para sus actividades y que cualquier proveedor las puede cumplir. Y el tema de neutralidad tecnológica, ¿cuál es el argumento que están utilizando las multinacionales para decir que cuando el gobierno utiliza software libre no está cumpliendo con esto que ellos le llaman neutralidad tecnológica? Bueno, ellos lo que dicen es que los estados tienen que hacer elecciones solamente basados en la tecnología y en la superioridad o inferioridad de las condiciones tecnológicas y no fijarse en otras consideraciones. ¿Y cuáles son las otras consideraciones? Bueno, por ejemplo, las condiciones de licenciamiento, las condiciones de precio. Y cuando uno analiza, este argumento no tiene el más mínimo sentido, porque el Estado tiene que comprar lo que más le conviene, respetando obviamente la igualdad ante la ley, pero tiene que comprar lo que más le conviene, y el precio es importante. Y distintas condiciones de licenciamiento tienen precios radicalmente diferentes. Por ejemplo, si yo voy a comprar todos los sistemas operativos para toda la maquinaria del Estado y un proveedor nos ofrece un precio que se multiplica por cada máquina, es decir, si tengo que comprar sistemas para 100 máquinas, tengo que pagar 100 veces, y otro proveedor nos ofrece algo que con simplemente una licencia puedo instalarlo en todas las máquinas que quiero, hay una diferencia de precio abismal entre las dos opciones, y eso los estados lo tienen que tener en cuenta. Es decir, no solamente es una cuestión de tecnología, sino que además es una cuestión de precio y de conveniencia. Si un sistema de licenciamiento me está ofreciendo la posibilidad de inspeccionar el código fuente, bueno, tengo una ventaja importante, que yo sé exactamente qué es lo que hace ese software, que en el otro caso no lo conozco. Si determinado software me ofrece la posibilidad de recompilarlo, pues esto es muy conveniente, porque no solamente lo puedo poner en un hardware, sino que lo puedo poner en otro hardware, lo puedo cambiar, lo puedo modificar. Y estos son conveniencias, y son conveniencias que hay que tener en cuenta. Es decir, no solamente la tecnología es importante. Otra cuestión a tener en cuenta aquí es que en realidad, en muchos casos, las diferencias que hay entre un software y otro no tienen nada que ver con la tecnología. Es decir, supongamos que yo necesito instalar en determinada oficina pública un servidor web. La tecnología que utilizan los servidores web de una empresa no es distinta a la tecnología que utilizan los servidores web de otra empresa. Ambos software van a utilizar probablemente HTML, probablemente utilicen sistemas de archivo, probablemente utilicen el protocolo HTTP, es decir, van a utilizar el mismo tipo de tecnología y probablemente los softwares sean muy parecidos en muchos sentidos. Entonces no hay realmente una diferencia tecnológica. Entonces todo este argumento de neutralidad tecnológica es simplemente un concepto, digamos, que se ha lanzado para generar un cierto ruido, una cierta discusión, pero que no tiene ningún sustento desde el punto de vista de la discusión apenas se lo empieza a analizar. El concepto de fondo es la igualdad ante la ley. Sigamos. ¿Qué otra cosa tienen que tener en cuenta los estados cuando actúan en relación con sus proveedores? Y una de las cosas que tienen que hacer los estados, y esto es bastante clásico, es combatir los monopolios. Han sido históricas las luchas en numerosas circunstancias para evitar la conformación de los monopolios. ¿Y por qué? Porque a la sociedad no le convienen los monopolios. Hay muchísimos motivos, no voy a entrar aquí a debatir por qué los monopolios son malos para la organización de la sociedad, porque esto es algo bastante conocido y bastante aceptado. Entonces, un Estado que hace adquisiciones de software debe intentar mantener un esquema de diversidad en todas las opciones y no concentrarse en un monopolio. Lo que nosotros vemos a lo largo y ancho del planeta, que existen en los estados un enorme monopolio, y vemos además que toda la industria del software ha tendido en los últimos 30 años a una concentración como nunca se ha visto en toda la historia de la humanidad. Estamos hablando de que enormes sectores de la informática están monopolizados por una sola empresa que es propiedad básicamente de una sola persona, y esto tiende a incrementarse. Entonces estamos ante una acumulación impresionante de riqueza, ante una acumulación impresionante de mercado, segmentos que tienen más del 97-98% de mercado, y que tiene un manejo y un control de toda la situación muy grande. Y esto es absolutamente nefasto y debe ser combatido. Y esto también es parte de la igualdad ante la ley, porque si existe un monopolio no hay ninguna posibilidad de que puedan entrar otro tipo de actores. Entonces es importante terminar con los monopolios. Y bueno, el último argumento
que voy a dar con relación a este concepto de igualdad ante la ley es el tema de la transparencia. ¿Por qué es importante, que es algo que empecé a plantear hace un ratito, por qué es importante que los estados pidan en sus pliegos de adquisición de software determinadas características, como por ejemplo el acceso al código fuente, la modificación, la posibilidad de modificar legalmente el código por sí, la posibilidad de compilarlo, la posibilidad de distribuirlo. La posibilidad de inspección es algo de fundamental importancia para cualquier estado, porque si un estado no inspecciona el código que usa o no tiene mecanismos que le permitan inspeccionarlo, está severamente condicionado en numerosas circunstancias. Por ejemplo, las condiciones de seguridad. Si un estado utiliza software que no puede auditar, no está en condiciones de asegurar que ese software tenga puertas traseras. Y ustedes dirán, ¿por qué alguien puede estar interesado en vender al estado software con puertas traseras? Bueno, habrá casos en que pueda hacer, habrá casos que no. Se han conocido incluso casos en la industria de que empleados de determinada organización en las últimas etapas de compilación le hacían cambios al software sin que la empresa que lo vendía lo supiese, para luego obtener algún tipo de beneficio particular. O sea que en este caso estamos hablando no solamente de un riesgo de que alguna empresa proveedora engañe al Estado, sino que algún actor intermedio lo haga por su cuenta y esto sea muy difícil de auditar. Obviamente aquellos estados que están en operaciones militares tienen es de fundamental importancia que vigilen estas cosas. Estados en la parte de la justicia, por ejemplo, donde pueda haber situaciones bastante complejas en cuanto a narcotráfico y distintos otros tipos de riesgos y situaciones donde hay mucho dinero en juego, puede ser realmente importante estar absolutamente seguros de que el software que se está usando es relativamente seguro. Y para eso la inspección del código fuente es realmente importante. Luego, bueno, a partir de tener el código fuente hay un conjunto de posibilidades que cuando uno tiene el código fuente puede realmente ejecutar, como son modificar el código. Ahora, no solamente es cuestión de tener acceso al código fuente, sino tener el derecho legal de modificar el código. Son dos derechos diferentes, entonces son dos cuestiones diferentes. Modificar el código fuente es de fundamental importancia porque la tecnología va cambiando. Yo puedo adquirir una licencia de software en determinado momento, cambia el hardware y simplemente con recompilar el código puedo utilizar ese mismo software en otra máquina. Pero si no tengo el derecho a recompilarlo, no lo puedo hacer. Puede suceder además que los legisladores de un país cambien las normas y se deba, la norma sobre la cual está actuando el software, y se deba hacer modificaciones a ese software para adecuarse a las nuevas normas. Si yo no tengo derecho a modificar o no tengo acceso al código fuente, no lo puedo hacer. ¿Y qué tengo que hacer? Comprar de nuevo el software, pero si yo ya lo compré, ya lo pagué. Entonces tengo que tener el derecho, cuando compro, cuando adquiero software, de hacerle los cambios y no depender del proveedor. Incluso ha habido casos en que proveedores de software del Estado se han fundido o han salido de operaciones y el Estado se ha quedado con un software que no puede modificar, que no puede cambiar, que no puede hacer nada y que ha tenido que tirarlo a la basura directamente ante algún cambio, sin ningún tipo de negociación posible porque la empresa que se lo había dado ya había desaparecido. Entonces es incluso una cuestión hasta de soberanía del Estado de poder hacer cosas con su software en las condiciones que quiera y de nuevo volvemos al concepto de igualdad ante la ley. Porque si yo ya adquirí un software y le quiero hacer un cambio, tendría que poder tener capacidad de contratar a cualquiera para que lo haga y no quedar atado al proveedor original. Entonces, bueno, es de fundamental importancia que los estados cuando adquieren software, cuando adquieren tecnología, adquieran derechos relativos al uso de esa tecnología, a la modificación de esa tecnología. Otra cuestión importante es la capacidad de instalar el software en todas las máquinas que se quiera. Si yo estoy adquiriendo determinado software, no tengo por qué estar pagando distinto para instalarlo en una máquina o en otra máquina. Eso no tiene absolutamente ninguna lógica. No tiene lógica desde el punto de vista del costo de producción, porque hacer el software por una máquina o para dos es absolutamente lo mismo. Entonces no tiene sentido que alguien pretenda cobrar más porque yo como Estado utilice el software en una máquina, en otra máquina o en 100 máquinas. Y además eso limita fundamentalmente mi capacidad de hacer cosas como Estado y es un freno a mi poder y bueno, un Estado está perfectamente justificado si quiere tener un costo plano para la utilización de ese software. Otra cuestión es la capacidad de redistribuir. Es decir, las licencias habituales del software evitan que
el adquiriente, en este caso el Estado, pueda redistribuirlo. Y para el Estado es esencial, por ejemplo, en educación. Si determinado Estado está haciendo un software educativo y quiere distribuirlo a escuelas, si no puede por estas cláusulas de redistribución, está severamente limitado en sus convenios, por ejemplo, con todo lo que sea educación privada. Otro ente como una escuela privada no podría utilizar el software del Estado si no se lo autoriza y si no se lo paga al distribuidor original. Así que es un severo límite a programas de educación, a programas de redistribución. Un software que tenga algún servicio social no podría ser redistribuido a instituciones sociales, por ejemplo. Entonces, bueno, es de fundamental importancia, entonces, resumiendo, que los estados operen con el concepto de igualdad ante la ley. Esto significa no imponerle a los ciudadanos una vinculación con la compra de determinada marca por la elección que hace el Estado. Esto se soluciona mediante estándares. Adquirir el software teniendo no solamente en cuenta la tecnología, sino teniendo en cuenta otros intereses que pueda tener el Estado, como precio, condiciones de licenciamiento, y no aceptar los contratos de adhesión que piden las industrias monopólicas para este tipo de software. Luchar contra los monopolios y todo el otro conjunto de puntos que yo lo englobo bajo el nombre de transparencia, es decir, pedir en las licitaciones mecanismos de transparencia para la adquisición de software, adquisición, modificación del código fuente. Entonces, esto en cuestión ante la igualdad ante la ley. Vamos a analizar ahora con un poquito más de detalle el concepto de neutralidad tecnológica, que yo considero que es un oxímoron, es decir, es una contradicción en sí misma. ¿Por qué? Porque cuando los pueblos toman o deciden cuestiones con respecto a la tecnología, la modifican profundamente y las opciones tecnológicas modifican profundamente la cultura. Así que la tecnología no es neutra. Las opciones tecnológicas no son neutras. Y hay varios ejemplos interesantes, me gustaría compartir el ejemplo de Internet. En los comienzos de las redes, hace varios años ya había distintas propuestas para los conexionados de redes. Había propuestas de distintas empresas. Distintas empresas, cada una ofrecía su sistema de red. Y luego de varios años de competencia y de prueba, el ganador, digamos, entre comillas, de eso fue el protocolo IP que hoy controla Internet. Prácticamente todas las redes de computadoras que se hacen hoy en día funcionan bajo este protocolo. Y hubo una enorme competencia y hubo una enorme lucha en esto y varias empresas querían imponer sus protocolos propietarios, pero la gente eligió un protocolo libre. ¿Por qué? Porque justamente les daba muchas más posibilidades que el otro. Es decir, hubo un ejemplo clarísimo de elección tecnológica en la sociedad en los últimos 20 años en irse hacia redes libres. Y nosotros sostenemos que lo mismo va a pasar con software, si bien va a ser un proceso bastante más lento y bastante más delicado porque ya hay un monopolio instalado. Cuando fue toda la discusión de redes, no había un monopolio y bueno, fueron todas compitiendo entre ellas y surgió Internet como vencedora de esta competencia. Y podemos ver hoy en día otra competencia, que es la competencia de Internet con las redes telefónicas. Y es interesante observar esto para comprender cómo las tecnologías impactan en las culturas. Si no se hubiese desarrollado una red como Internet, ¿cuáles son las características de Internet que hacen que sea interesante? Bueno, primero que tiene tarifa plana y que el costo es independiente de la distancia y del tiempo. Comparemos esto, como decía recién, con las redes telefónicas. Me sale muchísimo más caro hablar con alguien que está en China que hablar con alguien que está al lado. Me sale muchísimo más caro hablar 5 horas que hablar 10 minutos. Y si ustedes se ponen a pensar, este tipo de tarifamiento no tiene ninguna lógica con el costo de funcionamiento de las redes. Porque una vez que están los cables puestos, no tiene absolutamente mayor costo que la red se use 10 horas, se use 2 horas, que hable con el vecino, que hable con la otra punta del mundo. Entonces Internet está respetando la lógica de los costos del sistema. En cambio, el sistema telefónico está diseñado para sacarle la mayor cantidad de plata posible a la gente. Entonces, es de fundamental importancia comprender cómo las estructuras y las limitaciones sociales modifican la tecnología, porque las decisiones de costos son decisiones absolutamente sociales, no tienen nada que ver ni con la tecnología ni con la economía. Fueron decisiones políticas, empresariales, en un caso, y en el otro caso decisiones de los que inventaron el protocolo. Y esas decisiones sociales impactaron en la tecnología, y la tecnología está impactando en la sociedad, porque si Internet no hubiese tenido estas características, no se hubiesen producido todos los movimientos sociales y culturales que se están desarrollando sobre Internet. Por ejemplo, que la gente empiece a compartir música, que la gente comparta videos, que la gente comparta sus escritos.
sin ningún tipo de limitación y sin ningún tipo de problema. Esto está sucediendo porque existen estas condiciones de precios. Si yo tuviese que pagar mucho más por bajarme una canción más larga que una más corta, seguramente todo lo que es compartir música no estaría sucediendo. Es un fenómeno desde el punto de vista cultural muy importante que está dando surgimiento a nuevos artistas, nuevas formas de distribución. Entonces, bueno, estamos viendo cómo las decisiones tecnológicas impactan en la cultura y cómo la cultura impacta en la tecnología. Entonces, el concepto de neutralidad tecnológica es un concepto absolutamente equivocado. No existe el concepto de neutralidad tecnológica como tal. Bien, yo básicamente con eso quería terminar esta charla. Lo que sí me gustaría, como sé que esto se está discutiendo en Ecuador, es compartir con ustedes algunos de los requisitos que yo creo que tienen que tener los pliegos de condiciones y normas técnicas en el Estado, simplemente para que bueno, lo tengan en cuenta y les sirva en la discusión que están teniendo. Son unos 12 puntos, están en los artículos que yo mencioné, los voy a discutir rápidamente. Primero, comprar las mayores cantidades posibles. El principio de la compra de software indica que se deben juntar los requerimientos de muchas oficinas en un solo pedido para mejorar las condiciones. En el caso de software esto es evidente, porque yo compro una licencia y la puedo instalar en todo el Estado. Es decir, con que el Estado de Ecuador diga, vamos a comprar o a conseguir una licencia de un software, o vamos a pedir que se haga un software, por ejemplo, para manejar la educación o la escuela, simplemente el currículum de una escuela, bueno, lo hacen hacer una vez y lo distribuyen en todas las escuelas del Ecuador. No tiene sentido comprar escuela por escuela. No adquirir hardware y software juntos, o en forma combinada. Es decir, es interesante adquirirlo por separado y cuando uno compra hardware, especificar que el hardware debe poder funcionar con cualquier software y que el software debe poder interactuar con cualquier hardware. Esto implica tener software y hardware de mayor calidad porque están pensados para interoperar. Esto hace que las cosas funcionen mejor y cuando haya cambios tecnológicos yo pueda seguir usando el software que tengo en otro hardware o si aparece un software mejor, ponerlo en el hardware que ya tenía. Entonces es importante que se adquieran en forma separada, que se especifiquen en forma separada y que se comprueben en forma separada. Conviene separar la prestación de servicios, de mantenimiento o de instalación de la adquisición de licencias. Si yo por algún motivo necesito diseñar un software nuevo, bueno, prever que el mantenimiento se lo pueda contratar desde el punto de vista legal a otra persona. Esto hace también que la calidad del software mejore porque tiene que estar diseñado para que distintas personas puedan interoperar. Además, justamente hace a esto que decíamos de igualdad de la ley, hace a la soberanía, es decir, en el sentido de no quedar atado con un proveedor. Se debe especificar que se debe proveer el código fuente, el derecho a adaptarlo y a recompilarlo. Ya lo discutimos hace un rato. Se debe especificar que el Estado debe poder redistribuir ese software, también lo discutimos. Las licencias no pueden caducar en determinado periodo de tiempo. Es algo que también conviene que esté en los pliegos. Se debe inventariar las licencias de software por separado del hardware, llevar un estricto control de dónde y cómo se utiliza cada licencia privativa. Esto porque existen organizaciones que se están dedicando a perseguir judicialmente a distintos entes estatales con el fin de conseguir dinero a través de multas y a través de otros mecanismos. Entonces hay que tener un estricto control del hardware propietario que se utiliza para evitar esta amenaza que, bueno, hay varios estados que han tenido que pagar multas. Los estados deben designar a los responsables de mantener a resguardo los medios de instalación, las facturas, las obleas, los certificados cuando se compran licencias propietarias. Esto es bastante costoso, es bastante engorroso y es uno de los costos adicionales que tiene el software propietario, pero hay que hacerlo para no quedar atado a amenazas de distinto tipo. Se debe instituir a las auditorías y organismos de contralor para que informen sobre el incumplimiento de estas normas. Realicen planes sistemáticos y periódicos de control e impulsen los sumarios correspondientes cuando se viola. Se debe indicar claramente a los funcionarios del Estado que usar software legal implica sumarios y que no se debe regularizar software por acuerdos privados con empresas sin iniciar causas penales a los responsables de la violación de la ley. Es decir, es un mecanismo típico que primero se avanza en la instalación de software en forma ilegal y que luego se fuerza al Estado a firmar convenios a un precio que no tiene ninguna referencia de licitación pública. Esto además es una metodología bastante estudiada y es uno de los motivos por los cuales se ha impuesto en muchos lugares el software propietario. El mismo Bill Gates ha dado una conferencia especificando el caso en una universidad norteamericana, especificando su teoría sobre China, donde a él no le preocupaba que los chinos utilicen su software gratis, porque lo que a él le importa es que se acostumbren a usarlo y que después ya va a encontrar formas de cobrarles a los chinos.
Entonces, este es un tema muy importante, no firmar acuerdos de exclusividad o no firmar acuerdos de regularización. No se debe indicar marcas en las especificaciones de los pliegos o las normas técnicas. No se deben especificar marcas. No se debe solicitar productos que solamente sean necesarios por una marca particular, como el tema antivirus. Bien, estos son entonces los puntos que creo que son importantes que los funcionarios analicen cuando están redactando pliegos de especificaciones técnicas para el software que tiene que utilizar en el Estado. Con estos puntos, bueno, termino la charla y quedo a su disposición para cualquier tipo de preguntas. Muchas gracias.